Hola, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema sobre las buenas prácticas en algunos escenarios de programación y vamos a ver algunos principios sobre funciones, una pincelada breve de- de cómo podríamos empezar a conocer cómo, cómo trabajan las funciones. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la declaración de variables y algunas buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos un programa. Por aquí tengo el código que ya habíamos visto anteriormente eh, en el tema de manejo de estructuras de repetición en un video anterior. Entonces, básicamente este código lo que hace es una, una operación de una sumatoria. Entonces, el ejemplo está planteado para que me devuelva la sumatoria del número 5. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto, en este caso, este pequeño programa, entonces él va imprimiendo en pantalla cómo va avanzando la sumatoria hasta que llega al número 5 y el total sería 15. Y todo bien hasta ahí. Sin embargo, aquí hay algunas cosas por mejorar. ¿Sí? Parte de las buenas prácticas es olvidarnos de manejar variables constantes o cualquier otra estructura más adelante, como el tema de los arreglos, simplemente con nombres como C, S, X, Y, Y, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cuando tenemos esta situación, o bueno, en general, cuando programamos, nuestras variables tienen que tener nombres bastante claros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estemos leyendo nuestro código, más o menos ya podemos tener una idea de lo que hace cada cosa dentro del programa, dentro del código. Entonces, por ejemplo, esta C perfectamente podríamos ponerle un nombre muy claro como contador. ¿Ok? Y eso es la función en realidad de esta variable, ir llevando el conteo para poder realizar la sumatoria. Y además vamos a tener por aquí una variable S que lo que hace es llevarme los totales de la sumatoria, cómo va avanzando. Entonces, perfectamente le ponemos un nombre que lo identifique de manera clara, que sea sumatoria. Si ejecutamos el programa en este momento, pues vamos a tener el mismo resultado, porque lo único que cambiamos fue los nombres. Sin embargo, a nivel de lectura del código para un programador ya es más fácil entender lo que hace el programa con nombres un poco más claros. ¿Ok? Entonces ya lo ejecutamos y todo funciona bien. ¿Qué más podemos hablar de las buenas prácticas? Bueno, aquí vemos otra buena práctica muy clara, pero muchas veces no lo utilizamos. Y esa práctica es la inicialización de variables. ¿Okay? ¿Qué es la inicialización de variables? Es precisamente asignarle un valor a una variable antes de hacer cualquier otra operación. Sobre todo eso, cuando hacemos operaciones eh, matemáticas, el tema de la inicialización es importante porque si no lo hacemos puede afectar el resultado de nuestra operación. Por ejemplo, si ejecutamos nuevamente este programa, en efecto nos está dando un total de 15 porque se está realizando de una manera correcta, inicializándolo con los valores correctos. Entonces, si nosotros ponemos un breakpoint por aquí y empezamos a hacer el debug, ¿qué es lo que tenemos en este momento en el debug? Vamos a tener que contador es igual a 1 y sumatoria es 0 antes de empezar a hacer cualquier operación. Entonces ya ellos están inicializados. Si ejecutamos,
el programa, al final vamos a obtener el número 15, que es el total que esperábamos para el número 5. Esa es la sumatoria del número 5. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. Todo perfecto. Pero resulta que, ¿qué sucede si yo no hago esa inicialización? Ok, si yo no hago esa inicialización y yo ejecuto el programa y veo los resultados que tengo, son totalmente inciertos. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque cada vez que nosotros hacemos la declaración de una variable, en cualquier parte de la memoria se reserva un espacio para el manejo de esa variable. En este caso, ese espacio de memoria que está ocupando sería de 4 bytes porque es de tipo entero. ¿Ok? Y si nosotros cuando inicia el programa no le ejecutamos nada, puede que ese espacio que reservamos tenga entre comillas basura, y entonces cuando ya esté trabajando mi programa, esa basura entre comillas puede afectar el resultado. Y si empezamos a hacer el debug y yo ejecuto esto, me dice que el contador va a ser igual a 0, pero vean que sumatoria ya está empezando o está iniciando en 16, y eso es mentira. Yo no quiero que inicie en 16, porque si no el resultado que yo espero va a ser afectado. Entonces, es por eso que cuando nosotros ya logramos ejecutarlo, como empieza en 16, él va subiendo, pero ya mi resultado es malo. No es lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Por buenas prácticas, nuevamente, inicializamos. En este caso, yo necesito inicializar contador en 1 y sumatoria en 0 para obtener un resultado claro. Entonces, por ahí ese par de consejos de buenas prácticas, nombres claros en las variables, en las constantes, en arreglos e inicialización. ¿Ok? Ya vieron que efectivamente puede variar el resultado si nosotros no hacemos esta buena práctica. Perfecto. Teniendo claro eso, vamos a pasar a lo que es un poco de funciones. De manera muy breve, pues ya sabemos que las funciones nos van a servir para muchas cosas, entre ellas pues tener un código más ordenado, donde las funciones hagan algo específico. También vamos a poder reutilizar o invocar una función n cantidad de veces sin necesidad de volver a digitar el código que tiene esa función n cantidad de veces otra vez. Entonces, por ejemplo, en esos casos, si a mí me piden que quieren la sumatoria de 5, pero también quieren la sumatoria de 7 y también quieren la sumatoria de 10, lo lógico es que sería que yo repita este código por aquí, o lo lógico y lo más fácil. Tal vez yo podría hacer esto, y voy a obtener el resultado para cada situación. El detalle es qué pasa si me dicen, yo necesito, qué sé yo, por ejemplo, la sumatoria de cualquier número. La idea no es de empezar por 1 y hacer un while para el 2, para el 3, y etcétera, etcétera, porque oye, perfectamente los números son infinitos y bueno, podríamos buscar una solución alterna. ¿Cuál sería esa solución? Pues precisamente usar funciones. ¿Qué es lo que necesito en este caso? Una función que me resuelva la sumatoria, pero para cualquier número. Entonces, para que sea primero una función, en este caso, yo necesito que la función me retorne un resultado. Ese resultado va a ser de tipo entero. ¿Ok? Además, esa función tiene que tener un nombre. Le vamos a poner función sumatoria. Y además, yo voy a decirle que
como va a ser para cualquier número, ese número yo necesito saberlo y que voy a recibirlo por parámetro. ¿Ok? En este caso, un parámetro de tipo entero. Esto de aquí, por cierto, y por buena práctica también, se llama la definición de prototipo. Y es definitivamente muy útil y además es una buena práctica para que lo utilicen. Ahora, esto es lo ideal, que definan el prototipo y después de main hagan la implementación de las funciones. Bueno, en este caso, como solamente hemos definido el prototipo de una única función, pues vamos a implementar esa función. ¿A qué se refiere con implementar? Pues básicamente indicarle qué es lo que tiene que hacer esa función. Entonces vamos a tener la función sumatoria y ya definí que va a recibir un entero. Sin embargo, aquí sí tengo que ponerle el nombre, le vamos a decir el número, le vamos a llamar así para que sea claro ese parámetro. Además le voy a decir que va a retornar un entero. Eso quiere decir que esta función tiene que llevar en algún momento la palabra reservada return con el valor que se está necesitando. Entonces, básicamente ya tenemos la lógica de cómo funciona una sumatoria y sería que traigamos ese código por aquí, pero como es para cualquier número, ya no es solamente para 5, entonces yo voy a reemplazar ese 5 por cualquier número. Además no lo voy a imprimir aquí, pero sí yo necesito, después de que termine el ciclo, después de que hace la sumatoria, retornar el total. Entonces, por medio de la palabra reservada return, le voy a decir que me retorne quién, sumatoria, que ha estado llevando la suma de la operación de todos los números anteriores al número que yo indiqué. ¿Ok? Ahora sí, creo que con eso es suficiente. ¿Y qué hacemos aquí? No necesitamos ya todo este código. Lo único que necesitamos es hacer la otra parte, que sería la invocación de la función. Entonces, es más, podríamos hacerlo directamente en un cout y una vez para ver los resultados. Podríamos decir aquí la sumatoria de 5 es 2 puntos y de una vez aquí llamo o invoco, perdón, a la función sumatoria. Entonces él me va a retornar un entero y eso va a ser lo que va a imprimir en pantalla, ese entero que me retorne. Pero él dice que va a recibir un entero. Ese entero, en este caso, como le estoy diciendo es de 5, yo quiero que sea la sumatoria de 5. Y aquí vamos a poner un salto de línea. Listo. Ah, bueno, quiero ahora la sumatoria de 7. La sumatoria. Ah, bueno, quiero la sumatoria de 10 y envío por parámetro 10. Ah, bueno, yo quiero ahora la sumatoria de todos los números hasta 20. Bueno, voy a hacer una combinación entonces y le voy a decir contador número, le voy a decir que inicialice en 1 y le voy a decir que contador número mientras sea menor o igual que 20, contador número más, y vean que aquí dentro del ciclo yo puedo poner esto mismo. Sin embargo, ya no es
ya no es ni 10, sino que aquí yo le voy a decir que va a ser contador número. Y aquí, en vez de pasarle un número fijo como lo tenía anteriormente, le voy a poner contador número. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? El ejemplo que era tan sencillito, pues pasó aquí. La sumatoria de 5 es 15, la sumatoria de 7 es 28, la sumatoria de 10 es 55. Y aquí otra vez, como empieza el ciclo, empieza uno por uno. Bueno, aquí podríamos arreglarlo porque lo dejé un poco pegado. Le ponemos el espacio para que se vea mejor. Volvemos a ejecutar y aquí me dice la sumatoria de 1 es 1, la sumatoria de 2 es 3, la sumatoria de 3 es 6, hasta el 20 o hasta la cantidad que yo quiera, pero vean que útil fue usar la función sumatoria. Solamente digité el código una vez, solamente le envío los datos que necesitan y él me retorna el dato que yo ocupo. Entonces, para empezar más o menos ya a ver cómo trabaja una función, este ejemplo pues es bastante útil y nos aporta bastante a nuestro conocimiento. Espero que este pequeño video les ayude en estos temas sobre buenas prácticas y funciones. Les agradezco la atención brindada. Hasta luego.